Hablamos con Sergio Antelo sobre Andrés Ibáñez en la parte de la revolución social de América Latina. Escuchen la importancia de lo que dice don Sergio Antelo Gutiérrez. Dale. El valor de don Andrés Ibáñez en el contexto no solamente histórico, sino también en el contexto político, en el tema, por ejemplo, del federalismo y de esta corriente ideológica del igualitarismo. Bueno, según algunos autores, dicen que Andrés Ibáñez ha sido uno de los precursores de la revolución socialista en América Latina, ¿no? Si es verdad o mentira, ese es otro problema. Ahora, evidentemente el movimiento de Ibáñez es un poco, digamos, un movimiento más o menos híbrido, ¿no? Quiero decir que por un lado apunta al igualitarismo, ¿no? Y por otro lado apunta al federalismo, o sea, tira a dos lados. El igualitarismo, por ejemplo, no es una idea esencial de Ibáñez, ¿no? En esa época ya había, por lo menos en los escenarios europeos, en 1850, por ahí más o menos, estaba muy en boga, estaba muy vigente las ideas anarcosindicalistas, anarcosocialistas, digamos, de Proudhon, de Bakunin y otros más. Entonces era un movimiento internacional, no era tan regional ser igualitario, ¿no? O sea, se le puso el nombre igualitario porque evidentemente se acomodaba mejor a la idiosincrasia, ¿no? Pero en realidad era un movimiento de carácter social, ¿no? Y de carácter político-social que tenía un trasfondo en las revoluciones, en las revoluciones de Europa, ¿no? Bien. Presentar el tema igualitario en una sociedad tan conservadora como Santa Cruz, lógicamente no iba a caer muy bien, particularmente para las clases dominantes, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuando Ibáñez insurge con su movimiento igualitario, ¿no? Todo el sector de la clase, toda la clase dominante, ¿no? Toda la clase, digamos, que comandaba este pueblo, porque tenía economía, se pone en contra, ¿no? Inclusive se asocia al enemigo, que era Villegas, o sea, a las tropas mandadas por el gobierno de Daza, ¿no? Se asocia a fin de liquidar el fenómeno Ibáñez, ¿no? Ahora, él incorpora el tema federal, porque el tema federal también estaba en boga, o sea, no era ningún invento nuevo, ¿no? Y hay que entender, por ejemplo, que también el anarcosindicalismo, o los anarquistas, o los socialistas utópicos, que se llamó también, como Proudhon y compañía, ya lo cité, ¿no? El federalismo es parte de la propuesta política. O sea, ellos percibían, digamos, de que la única forma de llevar adelante una sociedad más o menos equilibrada, ¿no? Era a través del federalismo. Pero ellos planteaban el federalismo no en términos, digamos, solamente territoriales, o sea, decir, Santa Cruz, Benipando, etcétera, son estados federales, ¿no? Ellos planteaban el federalismo desde el punto de vista de clase, o sea, eso quiere decir, por ejemplo, de que se federaban todos los productores, es una federación de productores en realidad, ¿no? Más que una federación de territorios. Ahora, el significado de Ibáñez en Santa Cruz ha sido muy importante, ¿no? Primero porque había desaparecido el mapa, ¿no? Había desaparecido el mapa porque algunos sectores en Santa Cruz no lo querían, o sea, lo siguen no queriendo, ¿no? Sin embargo, paulatinamente la figura de Ibáñez ha ido creciendo, ¿no? Ha ido imponiéndose como figura, como paradigma, digamos, en Santa Cruz, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que la ley de descentralización, la ley de autonomía se llama Andrés Ibáñez, ¿no? Varios elementos, calles y barrios se llaman también Andrés Ibáñez. Por lo tanto, hay un rescate importante, histórico, de la figura de Andrés Ibáñez, ¿no es cierto? Posiblemente sea la figura más importante, no solamente del siglo XIX, sino del siglo XX, ¿no? En cuanto a mensajes, en cuanto a movimiento, en cuanto a movilización social, ¿no? Ibáñez ha sido una figura paradigmática. Él, en primer lugar, trabajó, mejor dicho, para Daza. Y Daza era el presidente de la República, ¿no? Era un centralista, pero a muerte, ¿no? Por eso, digamos, aparece la figura federalista Andrés Ibáñez, un poco, digamos, a contrapelo. Y ese fue un poco también la rabia
de Daza para poder, digamos, reprimir la movilización de Santa Cruz, ¿no? Hay que entender que Daza, ¿no? No solamente fue una especie de dictador, ¿no? Fue el autor de la pérdida del litoral, ¿no? del Pacífico, ¿no? Por sus estupideces, ¿no? Y fue el hombre que reprimió violentamente el movimiento de Santa Cruz, o sea, el movimiento de Andrés Ibáñez, ¿no? O sea, queda reivindicado Andrés Ibáñez y queda execrado Daza. La figura de Andrés Ibáñez se consolida por su fusilamiento, en este caso, o por este aporte ideológico político que hizo en su época. Yo creo que el mayor aporte que ha hecho Andrés Ibáñez, ¿no?, a la historia de Santa Cruz ha sido precisamente presentar objetivamente el modelo federal, ¿no? Y también desde el punto de vista social, en una sociedad conservadora como la nuestra, hablar, por ejemplo, de igualitarismo era un pecado. O sea, cometió dos pecados juntos, ¿no?, en su oportunidad. Ahora, el mensaje que ha quedado de parte de Andrés Ibáñez ha sido y es muy importante, ¿no?, desde el momento de que plantea una modificación en la estructura del Estado, ¿no?, plantea, digamos, la necesidad de reformas sociales, plantea una forma igualitaria de distribuir la propiedad privada, particularmente el campo, ¿no? Plantea también la necesidad de que los sectores populares, que en ese momento eran numerosos, nomás era bastante numeroso, y además existía el voto censitario, que se llama. El voto censitario, como usted sabe, es un voto calificado, o sea, solamente podía votar la gente que sabía leer, y Santa Cruz era el departamento que tenía en ese momento, a pesar de que tenía menos población, el departamento que tenía más gente y podía votar porque sabía leer y escribir, ¿no? Entonces eso le favorecía a Andrés Ibáñez. Además, digamos, discutir las teorías de Proudhon o de Bakunin o otros más, ¿no?, se requería un cierto conocimiento de causa, o sea, nuestra sociedad no ha sido tan ignorante como la presumen, ¿no? Generalmente, digamos, los andinos creen que Santa Cruz era un pueblo de salvajes, ¿no?, pero no es así. La historia demuestra claro y objetivamente que nosotros, por ejemplo, hemos tenido los mejores historiadores del país, ¿no?, y hemos aportado, si el término cabe, ¿no?, con ideas altamente revolucionarias, ¿no? Por ejemplo, yo comparo a Andrés Ibáñez a un hombre que no se lo cita en ninguna parte, porque también está execrado por la historia, ¿no?, a don Edmundo Roca Redondo, ¿no?, que también tiene su valor y se lo desconoce, ¿no? Aquí todos los cabos y los subtenientes tienen calle, pero no hay ni una palmera en nombre de Edmundo Roca, ¿no? Edmundo Roca, por ejemplo, además de haber sido alcalde de Santa Cruz, fue uno de los promotores del primer barrio obrero que se hizo en Bolivia. O sea, el barrio ese que queda al lado del cementerio general, eso lo planteó Edmundo Roca desde la alcaldía municipal, ¿no? Sin embargo, también lo han omitido muy a propósito, ¿no?, porque evidentemente el establishment, o sea, los grupos dominantes políticamente en su momento, ¿no?, apoyando los caudillos centralistas, ¿no?, prefirieron desconocerlo y apoyar otras alternativas, ¿no? Pero yo creo que vale la pena en este momento o en otro, digamos, recuperar un poco la imagen y la figura de Edmundo Roca y otros grandes dirigentes que ha tenido Santa Cruz, como el general Calleja, por ejemplo, ¿no es cierto?, y otros más que se los desconoce, o sea, nadie los conoce, pero existen y han tenido una incidencia fundamental en la historia de Santa Cruz. Bueno, el centralismo ha manejado, digamos, algunos paradigmas, ¿no?, como la idea de que se llama la ley, esa ley se llama Andrés Ibáñez. Eso ha sido para dar un poco, digamos, los sectores que propugnan desde Santa Cruz el federalismo, o algo parecido a la autonomía del federalismo, o mismo la secesión, ¿no? Pero, ¿cómo le explicaría? Pero, digamos, la importancia está en que las ideas quedaron marcadas, o sea, quedaron marcadas, ¿no?, los hitos quedaron marcados, a pesar del desconocimiento propositado de alguna gente, ¿no es cierto? Y eso, digamos, de alguna forma va creando la estela histórica, ¿no?, que hace a la vida de Santa Cruz. Y posiblemente después se evalúe con más claridad, con más objetividad todos estos hechos históricos, ¿no?, y se reconozcan las figuras que realmente pelearon por Santa Cruz de distintas posiciones políticas e ideológicas. Yo de verdad que celebro estar haciendo este programa
Y voy a entrar al tema este de Proudhon y Bakunin porque lo discutimos con Robertito y con Carlos Hugo cuando hablamos, porque, mierda, este pueblo estaba lejos de todos lados y cerca de ninguno. Y encontrar una influencia probablemente no muy marcada, no muy clara, por ahí la referencia es alguna de sus obras o algunas cosas de estas, pero de Proudhon es interesante porque ahí lo tenés que meter incluso a Marx. Imagínate vos, en un Santa Cruz que era tan lejos, que era tan difícil, tenías pensadores locales que no te hablaban de socialismo, pero que te hablaban de igualitarismo, que te propugnaban el sistema norteamericano de la modernísima democracia, porque la democracia moderna, le guste a la gente o no le guste, la democracia moderna se expresa en lo que hizo Estados Unidos con el nacimiento de su república o del Estado norteamericano, la Confederación de Estados, donde se imponen un sistema federal que es imitado fíjense ustedes, por casi todos los países grandes en Latinoamérica, Argentina, México y Brasil, por dar tres de los ejemplos más claros. Entonces, efectivamente parece que juntar dos pecados como ser igualitario y federal es un problema muy grande para quien decide hacerlo o quien decide asumir una posición como esta. Yo celebro que don Sergio Antelo nos hable de Edmundo Roca Arredondo, que nos hable de Froilán Calleja Castro, porque fíjense ustedes, la influencia que puede haber ejercido el pensamiento ibañista en Edmundo Roca Arredondo como obrero, finalmente el movimiento igualitario, el movimiento socialista de Andrés Ibáñez, distribución de la propiedad privada, etcétera, etcétera, está bien que sobre todo en el campo, pero es que nuestra población casi siempre en toda esa época fue más rural que urbana, ¿verdad? Entonces, creo que estamos frente a una situación sumamente interesante y que vamos a ir adentrándonos porque, como dice Sergio Antelo, el oficialismo, el pensamiento oficial del Estado boliviano, la historia oficial del Estado boliviano, instrumentalizan. A ver, ¿te sirve Ibáñez ahora para calmarlo a los cruceños? Me sirve, tráelo. Y listo, por ahí le echamos. Y el propio Raimi Ferreira era uno de los que estudió bastante a Ibáñez también. Hay mucho para ubicarlo y para encontrarlo. Nosotros vamos a hacer los esfuerzos más grandes porque vamos a ver si podemos conseguir esta entrevista o esta conversación que tuvimos en este mismo estudio cuando era mucho más chico con Carlos Hugo Molina y con Roberto Barberí. Hablemos con Carlos Hugo Molina, la nota número 3, la elección de Ibáñez y todas esas cosas que ya van configurando lo que es la vida de Andrés Ibáñez. Dale. Quiero incorporar otro dato que fue parte de la investigación que me tocó realizar, y es que en ese momento en Bolivia existía lo que se denomina el voto censitario, esto es un voto calificado. Para poder ser ciudadano, la persona debía ser varón, las mujeres no votaban, debía ser mayor de edad, tener 21 años. No importa, yo dije 3, vos meterla a la 2 y listo. Para ubicar al personaje debemos recordar que Andrés Ibáñez era abogado por la Universidad
San Francisco Javier, además de este estudio que él hizo en esa universidad, tuvo una presencia nacional por su paso por la Cámara de Diputados. Fue diputado en 3 periodos, elegido y con debates muy interesantes cuando uno revisa los anuarios legislativos. Entonces, había una presencia que desde el punto de vista físico, Andrés Ibáñez la tenía a nivel nacional. Cuando él regresa ya a cumplir funciones políticas en Santa Cruz, lo hace sobre la base de una propuesta que tenía 2 características, y las 2 características son necesarias ponerlas en valor, porque solo así se explica lo que se produce a nivel de movilización política que lleva adelante el gobierno del presidente Daza. La propuesta del movimiento igualitario tenía la base filosófica, epistemológica, de lo desarrollado por Proudhon en su texto Ideas Revolucionarias del año 48, y que fue puesto en funcionamiento de manera, la palabra no es experimental porque en materia social y política no se hacen experimentos, pero que se elevó casi como un intento de modelo anarquista, siguiendo la línea de Proudhon, en la Comuna de París en 1871. Las 2 líneas que sostiene ideológicamente Andrés Ibáñez están basadas específicamente, en primer lugar, en el igualitarismo, el concepto de que el Estado debía preocuparse de dar oportunidades para que todas las personas pudieran desarrollarse a plenitud, y que la economía no debía ser un elemento limitante en materia de formación y en materia de oportunidades, y que eso llevaba a que se trabaje muy fuerte con un concepto de pequeña industria, diríamos ahora, con artesanos, con sistemas, hoy tendríamos y podríamos decir cooperativos, que recogía la posibilidad de que a través de pequeñas organizaciones o de organizaciones grandes de artesanos y de pequeños productores campesinos tuvieran la posibilidad de ocupar una función política y una función económica. El segundo elemento de la propuesta, y es parte de un debate que se desarrolla entre Proudhon y Carlos Marx, es el concepto de la organización del Estado. Proudhon sostenía la propuesta federal como forma organizativa que hacía lógica fundamentalmente a la producción económica y a la producción social, a la relación económica y social. Señalaba que la forma perfecta de organización del Estado tenía que ejecutarse a través de un modelo federal, porque bajo esa condición era posible dar lugar a que los territorios de los estados pudieran participar de manera efectiva y desarrollarse a plenitud. Bueno, ambas categorías encuentran en la propuesta del Partido Igualitario que lleva adelante Andrés Ibáñez, y que aquí viene el elemento histórico que es necesario tomar en cuenta, porque si no, no tendría explicación. ¿Por qué razón el gobierno del presidente Daza, Hilarión Daza, destina al propio ministro de Guerra, a Carlos de Villegas, que realice una marcha hasta Santa Cruz y luego una persecución hasta la frontera con el Brasil, hasta San Diego? En este momento es difícil llegar por tierra a San Diego, imaginémonos el año 1877, para resolver por la vía de la fuerza un movimiento que tenía en ese momento el calificativo de comunista. Cuando uno revisa los informes que el general Carlos de Villegas eleva a consideración del presidente, señala clara y objetivamente el término de el modelo comunista que Ibáñez y sus seguidores querían imponer. El elemento representativo de ambas situaciones, el trabajo con los sectores sociales vinculados a pequeños gremios, a pequeña industria, a artesanos, por un lado, y el modelo de Estado gestionado a través de un Estado federal basado en comunas, en municipios. Esto es importante.
la base de la propuesta anarquista llevada adelante en París en 1871 arranca con un nombre que es con el que se le conoce históricamente, que es la Comuna de París. El concepto comuna acá tiene sus dos acepciones, el del trabajo comunitario local básico de gestión y de desarrollo y el trabajo del órgano público, municipio, alrededor del cual se organizaba la actividad. Bueno, resulta significativo que en medio de la selva, en 1876, perdido en la distancia de los montes y de los ríos, en este espacio de una ciudad como Santa Cruz, que en ese momento tenía 12.000 habitantes, se produjera una propuesta cuyos contenidos eran lo que se debatía en el mundo desde el punto de vista ideológico. En el primer mundo era lo que se debatía en Europa, lo que se debatía en Francia, Inglaterra y Alemania. Y esto es lo que siempre llamó la atención y no se encontraba el nexo que pudiera reconocer la importancia que tenía, que tuvo la propuesta de Andrés Ibáñez. Cuando hemos realizado nuestra investigación nos hemos encontrado que hubiera sido imposible suponer una propuesta como la de Andrés Ibáñez en ese momento histórico sin entender la propuesta de Pedro José Proudhon en su tesis anarquista y en su tesis igualitaria y federal, porque si Andrés Ibáñez no hubiera seguido a Proudhon, lo que ya de por sí era notable, que en sus estudios y en sus investigaciones hubiera recogido esta preocupación, esta tesis que se desarrollaba en Europa, si no hubiese seguido a Proudhon, el mérito de Andrés Ibáñez hubiera sido mucho mayor todavía, porque ¿cómo se entendería que en medio de la selva surja una propuesta política e ideológica que era la razón del debate que había en el primer mundo? Esto es muy interesante porque le da la dimensión exacta del valor que tiene Andrés Ibáñez. ¿Cuánto de relación, influencia puede tener con esta asociación federal que era dirigida por Felipe Leonard Cabrera, Andrés Ibáñez? A ver, hay muchos personajes históricos que sostienen el tema federal en Bolivia. Recordemos que en la constituyente de 1871, que es la que se realiza después del gobierno de Melgarejo, que es la que restablece la democracia en Bolivia, se llevó a voto, fue la primera vez que se hizo, se llevó a voto el modelo de Estado, y si debía ser unitario y debía ser federal. Y cuando uno revisa el anuario legislativo y el anuario de la constituyente, encontramos unos debates extraordinarios en términos de riquezas y de profundidad que aún hoy podrían ser argumentos utilizables, válidos desde el punto de vista de realidades. Las categorías que se utilizan de gobernar cerca siempre es mejor que hacerlo de lejos, que los servicios se brindan de mejor manera, dando respuestas locales, adelantándose, quiero volver a decirlo, a una de las tesis que desarrolla la escuela alemana y la escuela francesa de la gestión pública a finales del siglo XIX. O sea, el debate boliviano de 1871 tiene un componente vinculado a la gestión de Estado y al naciente derecho administrativo. Ese era el componente, todavía no existía un solo texto de derecho administrativo, pero ya el tema de los servicios públicos estaba siendo incorporado por la doctrina francesa y la doctrina alemana. Está presente en la constituyente de 1971 y personajes como Lucas Mendoza de la Tapia, como Nathaniel Aguirre, para decir solo algunos, son los que marcan el debate y la posición de naturaleza federal. Una paradoja de naturaleza histórica: formaba parte de los núcleos federalistas paceños el general Carlos de Villegas, que es el ministro de guerra del presidente Daza, que viene y toma preso y luego fusila a Andrés Ibáñez. Y la paradoja continúa porque posteriormente Carlos de Villegas siguió formando parte de los núcleos de debate federal que se producen en Bolivia. Probablemente, más allá del nombre que me está señalando y de los otros que aparecen como parte de la dinámica local y la dinámica nacional, el elemento más importante de esa secuencia se da con la Revolución de los Domingos en Santa Cruz en 1894, que plantea, inclusive se llega hasta la emisión de un papel moneda
del Oriente, como mecanismo de transacción comercial y económica, y tienen la Revolución Federal de 1899, el punto culminante en el que este debate entre unitarismo y federalismo termina resolviéndose por la fuerza, la victoria de la Revolución Federal, pero la continuación del unitarismo. Fíjense ustedes, interesante, y yo me agarro, y lo hemos discutido y lo hemos conversado, y a ver, ¿era tan genial Andrés Ibáñez como para, probablemente sí, pero era tan genial como para haber generado un pensamiento acercado a Proudhon, al igualitarismo, al socialismo, más allá de cómo veía Marx el sistema de administración del Estado, también igual, o ya tenían lecturas que lo acercan a un pensamiento universal europeo y que diga, bueno, esto lo podemos hacer aquí. Imagínense, 12.000 habitantes tenía Santa Cruz, y se le ocurre a este hombre que gana 2 elecciones, ojo, esto es importante, gana 2 elecciones, no una, gana 2 elecciones por la mayoría, lo obliga a Bacadíes a irse, no le gusta perder de la manera que pierde y se va. Y Andrés Ibáñez plantea federalismo, plantea un modelo unitario, igualitario en lo social, federalismo en lo administrativo, tiene concordancia y Carlos de Villegas, el hombre que lo fusila, era parte, digamos, de su mismo pensamiento, pero en lo administrativo, y termina corriéndolo, ya no entonces por lo administrativo, sino por lo social. Creo que nosotros los cruceños nos debemos muchísimo investigar sobre Ibáñez, sobre Edmundo Roca, sobre los que nos hicieron. El propio Bacadíes es un médico destacadísimo, un hombre de la alta sociedad cruceña, igual que el padre claro, uno se pone a pensar, tenían que ser más o menos de la alta sociedad o tener algunos medios, algunas posibilidades para irse a estudiar a Sucre, porque si no, ¿de dónde ibas a sacar? Creo que estamos y hemos pinchado un asunto que hemos encontrado una beta sobre la cual vamos a trabajar en más de una oportunidad en el transcurso de este año, porque aquí hay harto para hablar, harto para investigar, harto para decir, harto para debatir, entonces vamos a ir bien.